lugar hay que tener en consideración de que el dengue es una enfermedad de carácter vectorial, originada por la presencia de mosquitos y que responde a la acción de varios factores de tipo socioeconómico, cultural y también climático. Hay una clara relación entre el comportamiento de las lluvias, las temperaturas que inciden en que el incremento o la incidencia de casos de dengue estén íntimamente ligados a estos factores climáticos, pero cabe resaltar de que también hay otros factores, como he dicho, de carácter socioeconómico. Generalmente las zonas más vulnerables son aquellas donde las condiciones socioeconómicas son más bajas. El análisis que nosotros venimos haciendo es en cierta forma con una visión integral. Hay varios proyectos de investigación que se están ejecutando en ese sentido y nosotros en el Instituto de Meteorología también estamos ejecutando una parte de ese análisis integral que corresponde a analizar desde la óptica climática cuáles son las relaciones o cuál es la incidencia que puede tener la enfermedad considerando los factores climáticos. La información del clima es uno de los componentes que se deben analizar, pero también es necesario tener información de carácter epidemiológica, así como de carácter entomológica, relacionada al tema del comportamiento del insecto o del vector, en este caso del mosquito. Entonces es necesario tener información proveniente de diversas fuentes. En el caso de la información climática, el Instituto de Meteorología es la entidad que se encarga de generar y obtener ese tipo de información. La otra información de carácter epidemiológico y entomológico corresponde a otras instancias, en este caso básicamente relacionadas con el área de la salud. Bueno, en base a los análisis que hemos efectuado, considerando las series temporales históricas, como mencionaba, tanto de las variables de clima como lluvias, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, humedad, asociando también con las variables de carácter epidemiológica, número de casos de presencia de dengue, variables entomológicas del ciclo de vida de los mosquitos, etcétera. Entonces se ha llegado a establecer algunos modelos de carácter biomatemáticos que nos han permitido establecer algunas pautas iniciales por ejemplo, se establece de que cuando las lluvias se incrementan en los meses generalmente que son más lluviosos, en el caso nuestro del litoral ecuatoriano, los meses de diciembre a mayo son los más lluviosos, pero generalmente hay un rezago de 2 a 3 meses, es decir, generalmente siempre después de 2 meses de que se presentan los máximos periodos de lluvia, hay un incremento en las tasas de presencia de mosquitos. Asimismo, por ejemplo, otro de los hallazgos que tenemos es relacionado a las temperaturas mínimas, es decir, que se establece más o menos así con un rezago de 6 a 8 semanas en que las temperaturas mínimas o las temperaturas más bajas se presentan, que hay asimismo un incremento en el aparecimiento de casos de dengue. Todo esto se ha trabajado con herramientas y con técnicas un poco de cierto rango, digamos, no tan simples, ¿no? Hemos utilizado herramientas informáticas, computacionales, modelos básicamente que se denominan de carácter numérico, de carácter estadístico, que nos han permitido hacer un análisis de toda esta información e ir construyendo un pequeño modelo de carácter epidemio climático. Pero desde la óptica de clima tenemos más o menos ya algunos indicadores que permiten ir señalando algo que para que la toma de decisiones podemos ir entonces con un cierto grado de certeza de que partiendo de pronósticos del clima se puede también alimentar a un modelo de carácter epidemiológico y es de valiosa ayuda para la toma de decisiones, más que todo en el sector salud. Específicamente a nivel de América del Sur, debido a los ya impactos observados, como el retroceso acelerado de glaciares, por ejemplo, que nosotros lo conocemos como un indicador objetivo del cambio climático, en la última publicación se menciona que a nivel de la región latinoamericana, independiente de la zona costa, sierra o selva, habrá un incremento de vectores, eso significa enfermedades de todo tipo, ¿no? Hace muchísimos años, al tratado de Hipócrates de las aguas, los ríos y los aires, cuando él decía que el que estudia medicina debe tener en cuenta los cambios climáticos a escala local, tiene que ver los cambios del lugar que está alrededor de él y también tiene que ver los cambios en el mundo.
los vientos, él decía de los vientos, y obviamente eso se trataba del clima. El hecho de alterar a pequeña escala algunos lugares altera el comportamiento climático de los mismos, ¿no? Entonces sí vamos a tener lugares secos, sí vamos a tener lugares húmedos. En el caso de Lima, por ser una grande ciudad y tener problemas de agua, vamos a tener problemas de salud pública principalmente, ¿no? Niveles de contaminación altos, porque las costumbres de las personas no van a cambiar. Yo lamentablemente te tengo que decir que no hay estudios concretos, aún no, por lo menos no publicados, sobre cuáles son los lugares específicamente donde vamos a tener incremento de dengue y menos dengue en el país, ¿no? Pero sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso que yo acompañé de muy de cerca, el caso de Lambayeque, cuando se hicieron un proyecto relacionado con las secas intermitentes, precisamente porque el dengue viene por un proceso de acumulación de agua y hay un nivel estadístico elevado de ocurrencia de dengue en la zona de Lambayeque debido a la producción del arroz. Y fue un poco ese aspecto que se trabajó en la zona y bueno, se tuvo la experiencia de que en la primera parte de ese experimento el nivel de productividad del arroz no disminuyó, sin embargo el número de infectados por dengue debido a estos vectores por acúmulo de agua habían disminuido. El ciclo del arroz es por varios meses y esos varios meses significa tener agua acumulada, parada en la zona del cultivo del arroz. Esta metodología consistía en que vamos a acumular el agua pero por un periodo corto, vamos a secarla por un periodo y nuevamente acumularla por otro periodo. Entonces era un proceso que se le llamaba como secas intermitentes. Pero paralelamente, de manera indirecta, en todo ese proceso se hacía un levantamiento estadístico de cuántas personas eran afectadas o infectadas por el dengue, ¿no? Entonces el resultado fue eso, que en niveles de productividad tuvimos el mismo nivel de productividad y en aspectos de infectados por dengue teníamos un número menor. El proyecto se inició para un área mucho mayor el 2013, ¿no? Y yo creo que pues ahí el 11% va a ser un poco mayor ahora, ¿no? Porque Lambayeque no es una ciudad despoblada, es una ciudad que tiene mucha población, gente que trabaja directamente con el cultivo, es una ciudad bastante próxima a la región de los cultivos, entonces yo creo que sí vamos a tener unos grandes resultados ahí, ¿no?